Buen día, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Rincón del Profe Jeff. En este episodio vamos a seguir con nuestro enfoque en puntos gramaticales y vamos a recordar que estos episodios son para explicar los puntos más básicos en una forma simple para poder aprender de una forma más sencilla, por decirlo así. A recordar que trato de explicar las cosas en una forma que podemos aplicar la gramática a nuestra vida diaria y en este caso vamos a hacer eh, este intento con la conjugación de verbos, de los verbos, específicamente lo que llamamos en nuestra profesión las personas del discurso. ¿Quién está hablando? ¿Sí? Si soy yo, si yo estoy hablando con otra persona o si estamos hablando de otra persona u otras personas. ¿Ok? Entonces, como siempre, yo trato de mantener las cosas simples y voy a compartir algunas tablas y vamos a hacer algunas prácticas y siempre voy a compartir herramientas simples que nos pueden ayudar a aprender nuestra gramática de todos los días, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Perfecto. Compartiendo aquí. Muy bien. Aquí tenemos una tabla. Siempre me gustan las tablas para simplificar las cosas y en este caso, estas son las tablas que yo uso empezando desde el nivel principiante hasta los niveles más avanzados, porque al presentar tablas se me hace que nos ayuda a hacer nuestras conexiones, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con la columna aquí a la derecha, que son los pronombres personales. En el episodio de las partes de la oración, y los identificamos también como pronombres de sujeto, pronombres personales, ¿sí? Y vamos a ver que podemos describir cada uno de los pronombres que sale aquí en esta cuadra con una persona del discurso, ¿no? Típicamente, van a ver que en estas columnas la parte a la izquierda se refiere a las cosas, a los elementos singulares, o sea que una persona está hablando, estamos hablando directamente con una persona o estamos hablando de una sola persona. ¿Ok? La columna a la derecha tiene que ver con formas plurales, ¿no? Sí. Igual aquí con las personas del discurso, por ejemplo, nosotros podemos incluir primera persona plural porque yo estoy hablando por dos o más personas. Segunda persona plural porque estoy hablando a dos o más personas. Y tercera persona plural porque estamos hablando de o sobre dos o más personas, ¿no? Entonces, al decir que al cambiar aquí a las personas del discurso, si yo quiero decir primera persona singular, el pronombre personal al que me refiero es el pronombre yo. ¿Está bien? Si quiero decir, quiero identificar la segunda persona singular, hay tres posibilidades. Bueno, puede haber más, pero el tres que vamos a tratar aquí tenemos tú, vos y usted. Vos es un pronombre informal que se usa en diferentes partes de Latinoamérica. Tercera persona singular, los pronombres que usamos son ella, él o el nombre de una persona. Otra vez, estamos hablando de estas personas. En cuanto a la columna plural, vemos aquí que la primera persona plural
puede ser nosotros o nosotras. ¿Está bien? Porque yo estoy hablando por un grupo de personas. En cuanto a la forma plural, debo agregar aquí vosotras también, ¿sí? Vosotros, vosotras o ustedes, porque estamos hablando a un grupo de más que una persona. También tenemos la tercera persona plural, que sería ellos, ellas y o varios nombres de personas. Quiero hacer una nota que voy a compartir un vínculo para que se trata de como el idioma siempre está evolucionando. Voy a compartir en la descripción del video y en nuestras clases, si estás en una clase mía en Canvas, voy a compartir el vínculo a un sitio que explica el desarrollo de los pronombres neutros, ¿no? Y este es algo que ha surgido recientemente y como mencioné, el idioma siempre va evolucionando, entonces es importante saber de esas cosas también. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver una herramienta porque lo que vamos a hacer en esta actividad es escoger diferentes verbos en frases y vamos a usar las, las tablas y especialmente la tabla de personas del discurso para hablar, para identificar cuál es la forma del verbo. Y solo vamos a usar los tiempos simples en esta ocasión, los tiempos simples del indicativo en español. ¿Ok? Habrán visto esta herramienta en otros episodios, es Word Reference, el diccionario. Pueden usar otros, pero voy a mostrar por qué me gusta este diccionario otra vez. Y vamos a hacer algo simple como el verbo dormir. ¿Sí? Entonces aquí llegamos al verbo dormir y hay la muestra de los diferentes usos, pero la sección que vamos a visitar en este episodio es la sección de las conjugaciones, ¿no? Y en las conjugaciones, cuando hacemos clic ahí en este vínculo, vamos a ver que nos da las formas del verbo en diferentes partes, ¿no? En modos. Entonces vamos a ver solamente en este episodio, en otros episodios vamos a ver tiempos compuestos del subjuntivo y demás, pero vamos a prestar atención a los tiempos del indicativo, ¿no? Y vemos que hay el tiempo presente, el tiempo imperfecto, el tiempo pretérito, el futuro y el condicional, ¿no? Entonces aquí vemos los pronombres personales que vimos y cada forma tiene su descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo duermo, yo puedo describir esta forma de dormir, duermo, como la forma de primera persona singular del presente, ¿sí? Es una forma en frase para describir este, esta forma del verbo, ¿ok? Igual con dormía, podemos decir que es la primera persona singular del tiempo imperfecto del indicativo. Hay una sola diferencia. Aquí con el pretérito que dice dormí, yo puedo describir esta forma como la primera persona singular del verbo dormir en el pretérito. ¿Está bien? Como dice aquí, dormiré es la primera persona singular del verbo dormir en el futuro. Y aquí al final dormiría lo puedo describir como la primera persona singular del futuro.
perdón, del condicional del indicativo. ¿Ok? Y podemos ir uno por uno explicando las diferentes personas del discurso de todas las formas del verbo dormir. ¿Ok? Pero vamos a hacer algo un poco más práctico aquí. Siempre pido a mis estudiantes que hagan lecturas y que busquen este tipo de cosas en las lecturas que hacen. Así que si son artículos en internet o algo del libro, van a poder sacar cosas que están reconociendo y viendo. ¿Sí? Así que aquí tengo algunos ejemplos simples de los tiempos simples del indicativo en contexto, en una frase, ¿no? Hablando del verbo dormir, ¿sí? Presente del indicativo. Dice, ellos siempre se duermen tarde y el verbo va subrayado. Y aquí podemos decir que este verbo se encuentra en la tercera persona plural del presente del verbo dormir. De hecho, debo escribir que es del verbo dormirse porque tiene el pronombre se, es la parte reflexiva. ¿Está bien? Entonces, otra vez, podemos describir esta forma del verbo se duermen como tercera persona plural del presente, ¿sí? Del verbo dormirse. ¿Ok? Vamos al pretérito. Dice, ella le dijo la verdad al abogado. Ella le dijo la verdad al abogado. Estamos comentando sobre una tercera persona lo que dijo, ¿no? Entonces, el verbo ahí dijo, podemos describir como la tercera persona singular, porque es una sola persona, del pretérito del verbo decir. Y al escuchar eso, podemos pensar en las cuadras que vimos aquí arriba. Tercera persona singular, pronombre ella del verbo decir. Entonces esto nos ayuda a identificar dónde cae en la cuadra, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo en el imperfecto. Dice, tú siempre llegabas tarde a clase durante la prepa. Estoy hablando con un amigo, ¿no? Porque es la forma informal, ¿sí? Entonces podemos describir este verbo como la segunda persona singular informal, ¿sí? Porque el formal sería usted del imperfecto del verbo llegar, ¿sí? Si queremos cambiarlo, podemos poner usted. Sí, entonces tendríamos que cambiar aquí la forma del verbo. Usted siempre llegaba tarde a clase durante la prepa. Entonces, en este caso, la descripción, en vez de ser segunda persona singular informal, quitaríamos informal y pondríamos formal. ¿Sí? Así de simple es cambiar las personas del discurso. ¿Ok? Dos ejemplos más aquí y luego vamos a practicar juntos otra vez. Un ejemplo en el futuro. Dice aquí, yo trataré de ir contigo mañana. ¿Sí? Como tiene el pronombre yo, sabemos que es primera persona singular del futuro y estamos hablando del verbo tratar. ¿Sí? Perfecto. El último ejemplo. El condicional, nosotros compraríamos un coche nuevo con $1,000,000. Bueno, sería un buen coche, ¿no? Compraríamos más, pero en este caso, la primera en la lista es un coche nuevo. Entonces, vemos el pronombre personal, nosotros. Entonces, esto nos dice que es una primera persona
plural del condicional del verbo comprar. ¿Está bien? Ya estamos otra vez explicando el verbo con otras palabras. ¿Ok? Entonces, lo que voy a invitar ahora, si son parte de una de mis clases, voy a pedir que identifiquen 10 verbos en una de sus lecturas de sus diarios y que pasen por este proceso de explicar las formas de los verbos. Y podemos usar el diccionario como nuestra herramienta. ¿Ok? Entonces, no tengo 10 verbos, pero tengo unos cuantos. Son uno, 2, 3, 4, 5, 6 que saqué de un artículo que vi. Entonces, vamos a identificar las diferentes formas y escribir la frase que identifica la persona en el discurso. ¿Ok? Aquí tenemos informa, ¿sí? Informa. Entonces, si quiero, puedo regresar aquí a Word Reference y sé que es el verbo informar, ¿sí? Entonces vamos a buscar informar y nos da toda la tabla del indicativo y veo que esta forma es informa, él, ella o usted. ¿Ok? Por el contexto, sé que no es usted porque es un artículo que está hablando am, de una persona, ¿no? No estamos hablando en segunda persona. Entonces voy a escribir aquí que esta es la tercera persona singular del presente, que es tiempo presente, del verbo informar. Así de simple. ¿Está bien? Perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. Desarrollan. Sé que esto es del verbo desarrollar. Entonces voy a escribir desarrollar en el diccionario y me da todas todas las formas. Entonces veo que termina en an, desarrollan. Entonces vengo aquí, veo que es ellos, ellas, ustedes. ¿Ok? También, gracias al contexto, sé que no, como es un artículo, no está hablando a una persona, está hablando de un grupo de personas, ¿sí? De ellos o ellas. Entonces voy a describir qué es tercera, recordando de las tablas, ¿sí? Ellos o ellas, tercera persona, plural, ¿sí? Voy a decir que es la tercera persona, plural, plural del presente, del verbo desarrollar. ¿Está bien? Perfecto. Aquí tenemos el verbo, la forma quedan. Sí, no tengo que buscar, es similar al verbo anterior. Puedo decir que es tercera. Otra vez por el contexto, sé que no es ustedes, es ellos o ellas. Sí, es tercera persona plural del presente del verbo quedar. ¿Está bien? Ok. Aquí tenemos el verbo caber. Si quieren ver el verbo caber, es un verbo interesante. Sí, porque tiene sus formas diferentes y usos diferentes, especialmente la primera persona singular en el presente, sí, y en el pretérito hay formas especiales, pero aquí es
cabe, entonces voy a identificar qué es esta forma del verbo. Otra vez por el contexto, sé que no es usted, entonces voy a escribir que es la tercera persona singular del presente del verbo caber. ¿Ok? Para terminar con estos ejemplos, tenemos dos diferentes. En este caso, sé que esta terminación es el futuro y que es plural. Entonces voy a poner tercera persona plural del futuro, que es el tiempo futuro, y es el verbo permanecer. ¿Está bien? Ok, para terminar, vamos a ver la terminación solicitar. Solo para usar la herramienta otra vez, podemos poner solicitar aquí en el verbo y vemos la forma es solicitaron. Entonces vengo aquí otra vez por el contexto del artículo. Sé que no es ustedes. Entonces voy a poner que es la tercera persona plural del pretérito del verbo solicitar, ¿no? Entonces, yo podría decir, y para los estudiantes que están en mis clases, yo podría darles esta frase sin la forma del verbo y decir, a ver, por favor, ¿cuál es la forma del verbo solicitar en el pretérito de la tercera persona plural? Y escuchando eso, ustedes pueden identificar cuál es la cuadra que corresponde y podrían regresar aquí y ver que la tercera persona plural del pretérito es solicitaron, ¿no? Entonces, de hecho, una de las pruebitas que doy a mis estudiantes en mis clases es exactamente eso. Les doy la explicación y el verbo y ellos tienen que escoger la forma correcta del verbo. Y también al revés, yo les doy la forma del verbo y ustedes tienen que explicarme cuál es la forma correcta del verbo. ¿Ok? Entonces, la invitación es encontrar y describir por lo menos 10 verbos en algo que han leído recientemente, identificando las partes las personas del discurso. Primera persona singular, primera persona plural, segunda persona singular, segunda persona plural, tercera persona singular o tercera persona plural. Y luego el tiempo verbal, recordando que ahora estamos trabajando solamente con los tiempos simples del indicativo, el presente, el imperfecto, el pretérito, el futuro y el condicional. ¿Está bien? Perfecto. Así que muchas gracias por haber asistido y participado en el rincón de hoy sobre las personas del discurso con los verbos simples del indicativo. Que se disfruten al identificar partes de lecturas que han leído y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.